De regreso a su programa Criterios, hoy nos acompaña Omar Rodríguez Agüero. Él es juez rector de la zona metropolitana de Caracas, pero además expresidente del CNE en los años 1999-2000. Bienvenido, Omar. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a usted, doctor Germán. Muy agradecido por esta invitación, que me complace hondamente. Omar, en este momento, bueno, lo que está en el tapete pues, político es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué importancia tiene en estos momentos del país una medida pues, política como esta que impulsó, por cierto, el presidente de la República? Bueno, mira, yo para plantear ese asunto me voy a hacer un pequeño recuento de las normas que rigen la materia de reforma constitucional. Tenemos en primer lugar la enmienda constitucional. ¿Quién la propone? ¿Quién la inicia? La inicia la voluntad del 30% de la Asamblea Nacional o el 15% de los electores debidamente registrados en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral. Cuando se trata de la Asamblea, el 30% la propone, la mayoría tiene que aprobarla. Las 2/3 partes. Las 2/3 partes para la reforma. La enmienda solamente, la mayoría simple, es suficiente para llevarla al Consejo Nacional Electoral y que sea el soberano, el pueblo, quien decida si la enmienda va o no va, bueno, si la acepta o no la acepta. El presidente ha expuesto 9 puntos, los cuales van a incorporarse en la Asamblea Nacional. Sí, esas son las bases comiciales. Las bases comiciales, pero ¿tú crees que eso pudiera, si requiere realmente una Asamblea Nacional Constituyente, pudieran haberse hecho con esos mecanismos de reforma o enmienda? De acuerdo con el espíritu constitucional, es indudable que se requiere la voluntad, la participación del soberano, que es el pueblo. La soberanía reside en el pueblo y el poder originario en el pueblo. Y fíjate, el encabezamiento del artículo 347 de la Constitución Nacional, tan trajinado por los diferentes juristas que componen la masa de abogados en Venezuela, determinan que existe una voluntad del legislador clara y precisa de que tiene el pueblo que ser consultado. Eso sería en el caso de la iniciativa y la convocatoria. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que la iniciativa, ¿qué implica la iniciativa? Quien propone, quien tiene el derecho a proponer, de ponerlo en la mesa, quien inicia el proceso, pero no es quien convoca es el pueblo a través de una consulta que le hace el CNE, una vez que los proponentes, en este caso el presidente de la República en Consejo de Ministros, la lleva al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ocurre? El Consejo Nacional Electoral puede reformar, puede aceptar las bases comiciales y decir al pueblo, ¿están de acuerdo que se convoque una constituyente en estos términos? Y el pueblo dirá si la acepta o no la acepta. O sea, en eso es constituyente indudable. Del 99, sí, eso fue el mecanismo. Pero está superado ese mecanismo que pueda hoy cualquiera de los entes que puedan todo lo contrario, tener la iniciativa. Está completamente plasmado de manera clara y precisa. La voluntad del legislador es que el pueblo se consulte, pero es que es indudable, una cuestión tan trascendental como es refundar el Estado, cambiar la Constitución, indudablemente que tiene que ser consultado con el poder originario, que es el pueblo. Ahora, ¿qué hacer? Ahora hay diferentes posiciones al respecto. Algunos opinan, algunos juristas, inclusive hay un jurista por allí muy amigo del gobierno, que opina que lo que se le va a consultar al pueblo es ya la nueva Constitución realizada. Otros opinan que no, que debe ser, que considero en mi punto de vista particular, que es la opinión más acertada, que debe ser previo, debe ser decirle al soberano, ¿usted quiere una constituyente o no? Y después, cuando se apruebe la nueva constitución, también someterla como se hizo con el antecedente del presidente Chávez. ¿Qué pudiera pasar? Porque hay un sector de la población que dice que no hace falta convocar al pueblo para las bases comiciales, o sea, la consulta inicial. Y hay otros que sí se puede, el que convoca puede ya de una vez impulsar y convocar la constituyente. Ahora, en todo caso, los que no están de acuerdo, es decir, en cuanto a que se convoque directamente con el llamado y que tengan que ir a la consulta, pueden impugnar las bases comiciales en todo indudablemente, caso. Indudablemente que sí. ¿Cuáles serían los mecanismos para eso? Mira, es que, fíjate, volvemos al inicio, trato de hacer entendible la respuesta. El organismo que propone, en este caso el presidente de la República,
con el Consejo de Ministros, propone una constituyente. Esa constituyente, esa proposición, esa propuesta, esa iniciativa tiene que ser consultada, en mi opinión. Algunos opinan que no, que lo que se consulta es ya el final, cuando ya la nueva constitución está hecha. Ahora, independientemente de una opinión o la otra opinión, lo nítido, lo claro y preciso es que el soberano tiene que ser consultado. No se puede transformar un país, no se puede transformar una constitución, no se puede hacer una nueva constitución si el soberano no participa en ejercicio de su poder originario que tiene y que la Constitución Nacional sabiamente se lo ha. Supongamos que se hace el texto constitucional, una nueva constitución, y no es aprobada por el pueblo. ¿Qué ocurre en este caso? No hay, sencillamente no hay. Volvemos al pacto social existente, que es la Constitución de 1999. Ahora, ¿quién establece estas reglas de juego? La establece, chico, la regla de juego la establece la comisión, en este caso la comisión que nombró el presidente de la República, lleva las bases comiciales y el CNE se encarga de establecer el proceso para los efectos del referendo legítimo y que debe realizarse. En cuanto a esta comisión, Omar, hay quienes también están diciendo que no es plural, pues, ¿no? Es decir, eso es válido, o sea, que sea un sector solamente el que pueda tomar la iniciativa en este caso. Mira, bueno, al inicio se manejó esa tesis, pero yo he tratado de entender, y así hemos entendido la mayoría de los ciudadanos venezolanos, de que esa opinión ha variado un poco y la misma comisión presidencial ha aceptado que tiene que ser una consulta directa, democrática, secreta y general, que no puede ser una consulta de sectores restringidos, sino que todo el pueblo participe en la elección de los diputados y en la elección de la base comicial. Así he entendido yo los pronunciamientos últimos que ha hecho el ministro Elías Agua. Y así, y debe ser así. Ahora, independientemente de las opiniones al respecto, es determinante. El pueblo tiene que consultarse. Ahora, independientemente que se haga de una forma o de otra, hay que hacerlo. Ahora, lo importante que quiero significar es que eso no resuelve la crisis que estamos planteada. Porque eso tarda muchísimo. Fíjate tú que en estas cosas hay mucha incongruencia, hay mucha intolerancia de parte y parte. Yo recuerdo ahorita exactamente el 19 de abril que el presidente Maduro dijo ante las manifestaciones, ante la crisis planteada, yo quisiera que el CNE hiciera las elecciones regionales. Y el día siguiente, el diputado Ramos Alú, en una manifestación donde él encabezaba esa manifestación, coincidió en ese criterio. Dijo, que si mal no recuerdo, hay que hacer las elecciones que haya que hacerse. Está diciendo, hágase las regionales. Claro. Para eso vamos a escuchar entonces unas preguntas que nos hace la gente de la calle. ¿Por qué si dentro de la Constitución está establecido que a los 3 años y medio se puede hacer el referendo, por qué no lo hicieron? Esa es mi pregunta para el gobierno. Si está establecido dentro de la Constitución Nacional que fue aprobada por el pueblo y por la mayoría. Quería saber cuándo será que el CNE podrá colocar un cronograma actual. Eso es su programa Criterios. Estamos hoy con el doctor Omar Rodríguez Agüero, expresidente del CNE. Omar, te hicieron unas preguntas de la calle. Vamos a tratar de responderlas. En relación a la primera pregunta que hace el señor Pérez, ya toda Venezuela conoce lo que pasó en ese intento por parte de la oposición de plantear el revocatorio presidencial. Pero no se hizo, ¿no? Pero no se hizo, no se realizó. Las causas, todo eso, pero eso ya está así, no se hizo. Viene ahora lo que está planteado, que obedece a la segunda pregunta de la señorita. ¿Cuándo el CNE va a plantear el cronograma electoral? ¿Cuándo lo va a establecer? ¿Cuándo lo va a hacer público? Yo decía ante la interrupción, ante el break, ante del descanso, que el presidente Maduro hizo prácticamente un llamado a las elecciones regionales y el diputado Ramos Alú lo aceptó públicamente. O sea, que no hay problema entonces, ¿no? Entonces no debería haber problema. Yo en ese momento, personalmente, yo sentí una gran alegría y me imagino que una gran mayoría de venezolanos se arregló el problema. No más muertos, no más manifestaciones, todos vamos a llegar a la tranquilidad. Entonces la señora Lucena
la doctora Tibisay Lucena, la presidenta del CNE, tenía la pelota en la mano. Ella ha debido convocar, agarrar la palabra empeñada públicamente del presidente y la palabra concordante, también empeñada públicamente por parte del diputado Ramos Alú. Y el mismo diputado Ramos Alú ha debido, sí, presidente, usted llamó a las elecciones regionales, okay, vamos a parar las marchas, inmediatamente vamos a hacerlas. ¿Será que no hay interés por ninguna parte? Mira, hay un sector intolerante, ahí juega mucho la intolerancia. Pareciera que ninguno de las partes quiere como ceder un poco. Pero en todo caso, Omar, dentro de este mecanismo, este proceso que se inicia de constituyente, ¿es posible hacer las elecciones regionales? Mira, bueno, es que yo digo que eso obedecería a un acuerdo, es que tenemos que llegar al diálogo irremediablemente, tarde o temprano, ojalá sea muy temprano para evitar los hechos desagradables y lamentables y dolorosos que nos han ocurrido en las manifestaciones ¿Y si no que se ha hecho acuerda el pueblo? Los dos bandos políticos, los dos extremos, ¿qué pasa en el país? ¿Qué pasa? Mira, yo no creo que la irresponsabilidad llegue a tanto. Yo pienso que la intolerancia tiene que bajar. Señores, por favor, tanto oposición como gobierno tienen que entender que el pueblo no se puede seguir sangrando, que la economía tiene que marchar, que el pueblo tiene que vivir en paz, que Venezuela requiere progreso. Y para tener progreso tiene que haber un Estado que brinde seguridad y paz. Pero para ti, a tu concepto, ¿no sería beneficioso que se inicie ese cronograma que estaba diciendo? Pero determinantemente beneficioso. Para yo te lo juro que, mira, fíjate qué pasa. El gobierno dice eso. Bueno, hubo el sector radical de parte de la oposición. No, elecciones generales. Tampoco. Mega elecciones. Mega elecciones. Eso no se puede hacer. Hay un fenómeno. Eso es inconstitucional. Hay un fenómeno. El presidente Maduro tiene que terminar hasta el 18 su mandato que el pueblo le dio, y la Asamblea tiene que dar su mandato y el periodo que el pueblo le dio. Entonces, se habla de la Constitución, pero quién, por fin, no se entiende claramente quién es realmente el que viola la Constitución. Hay una intolerancia manifiesta que no permite un diálogo, pero tenemos que llegar a ese diálogo. Los otros aspectos que han causado de alguna manera ruido es los sectores que se están llamando a participar, que son como 8 sectores. ¿Eso es pertinente, es prudente llamar a eso, o eso crea más diatriba y más conflicto a nivel de la población? Bueno, la consulta es sana, la consulta por sectores. Lo que no se puede hacer es que de esos sectores nazcan los diputados, pero que las consultas... No, pero es que van a ser diputados por sectores, o sea, 8 sectores que van a elegir diputados. O sea, entonces, lo que establece la base comicial que se planteó, 250 que surgen de los sectores y 250 que son libres de elección, universal y secreta. Entonces, te digo, por eso no traería... Sí, no, indudablemente que eso lo que trae es más conflicto, eso no determina que haya lo que se consiga, lo que se quiere. Realmente. Todas esas cosas plantean ese conflicto y además son a largo plazo. Independientemente de que esté dentro de la Constitución, haya criterios diferentes sobre si viola o no la Constitución, cómo se va a realizar las bases comiciales, lo importante es que haya paz mediante un diálogo de ambas partes. Y eso tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy pronto. Con una constituyente en este caso, ¿qué se No, juega? es que no, mira... O sea, ¿cuál es el riesgo que existe para ambas partes? Mira, el riesgo es terrible porque la Constitución, que se dé o no se dé, eso tarda mucho tiempo. Y mientras el tiempo pasa, la crisis se agudiza. Entonces, fíjate que la oposición plantea, no, hay que definir también que sean generales. O sea, quiere decir que también el presidente Maduro se someta a una elección acortando su periodo, e igualmente a la Asamblea. Eso habría que entonces enmendar o reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución también pasa un tiempo. Es decir, en mi criterio, cualquiera de las soluciones que se acoja, sea la constituyente, sea la reforma, no resuelve. ¿Por qué? Porque el tiempo para llegar a eso es largo. Estamos hablando de 6, 7 meses. Pero, en esos 6, 7 meses, imagínate los muertos que podrá haber en Venezuela. Bueno, precisamente, ¿no? No hay solución. Uno de los llamados que se ha hecho con esta constituyente es propiciar la paz. ¿Tú crees que eso? Así es. Pero la constituyente propicia la paz en este sí momento. Se logra con hacer, la fractura que hay en el país. No, te repito, te insisto, es que el mismo, independientemente de su contenido, no hay tiempo para hacerla. El tiempo no nos permite, porque la intolerancia, lo caliente que están las calles, lo caliente que está la situación, la crisis profunda que este
país tiene, no permite un tiempo tan largo para realizar una constituyente, ni para reformar o enmendar la Constitución para llamar a unas elecciones generales. Hay que hacer lo que se dijo al principio, un cronograma electoral por parte del CNE que baje las aguas y llegue y marque el camino de la paz y la convivencia. ¿Tú crees en el diálogo? Completamente. ¿Es posible? Es posible. Es que tiene que haberlo. O vamos a una guerra civil, o nos vamos a matar entre los venezolanos. El diálogo es necesario, es imperante, tiene que realizarse. Y yo sé que se va a realizar. Confío en Dios, confío en la patria, confío en la bondad de los venezolanos de que el diálogo se va a realizar. ¿En qué medida? Porque ya la oposición dijo que no vuelve a la mesa de diálogo porque se consideró pues, realmente que estaba afectado sus propósitos políticos. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues? Bajar la intolerancia. Eso cuando la oposición dice eso es un comportamiento intolerante. Que no obedece. Y por parte del gobierno llamar a una constituyente también es una actitud intolerante. Entonces, tienen que ceder. Ese falso orgullo asumido, esa intolerancia, tiene que ceder. Y alguna de las partes tiene que dar la primera, tiene que dar la señal. Y también pienso yo que aquí juega un papel importante los poderes establecidos. Yo pienso que, mira, el CNE tiene una gran importancia en este momento. La señora Tibisay Lucena tiene un papel histórico que cumplir. O sea, una responsabilidad. En este programa le ruego que llame a las elecciones regionales y te lo aseguro que todo se calmará. Mira, así como el gobierno dice que las calles, que la gente que manifiesta se va a cansar y a la vez la oposición dice que la Guardia Nacional se va a cansar, eso no puede ser. Un cansancio que va dejando muchos muertos. Un cansancio, ¿quién se va a cansar primero? Heridos, una cosa impresionante. Es una actitud, diría yo que, mira, si no es irresponsable, por lo menos es como muy poca, como muy débil, no tiene fundamento de esperar que la Guardia se canse o esperar que la oposición se canse. Señores de la oposición, señores del gobierno, por favor, al diálogo. Estamos entonces en un juego de suma cero, que llaman. Exactamente. O sea, eso es insoportable. En lo internacional. No merece Venezuela que eso siga ocurriendo. Tiene que bajar la intolerancia, el gobierno tiene que ceder, tiene que ser la oposición, ser venezolano, pensar en el país, pensar en... Omar, una reflexión al final al país, a nuestra gente. Bueno, yo llamaría una reflexión al gobierno y una reflexión a la oposición. Tienen que unirse en favor y en beneficio de la mayoría de venezolanos que queremos la paz. Bueno, muchísimas gracias, Omar, por haber aceptado esta invitación y gracias, bueno, nos volveremos a ver. Seguro que sí. Ya regresamos.